Volvemos con la Feria del Libro y volvemos a situar a Monzón como el epicentro cultural aragonés y en este caso en el ámbito literario. Y es que a principios de diciembre vuelve una de las citas más importantes y nuestro certamen de referencia, como es la 28ª edición en este año de la Feria del Libro Aragonés. Se vuelve a respirar cultura en nuestras calles, la nave La Azucarera vuelve a ser el epicentro de los escritores, de las editoriales aragonesas y tenemos el placer de tener un homenaje a Ángel Guinda, a quien trasladamos nuevamente, nos dejó durante este año huérfanos en ese sentido con su poesía. Tenemos el día 5 la presentación del libro de Luz Gabás y tenemos el 6 como tal, la inauguración de la Feria del Libro, 6, 7 y 8 de diciembre. Una nueva edición que se ha organizado, como no podía ser de otra manera, porque conociendo a Olga y a Álvaro y a Miguel con todo el cariño, con toda la emoción de volver a tener aquí a los mejores escritores aragoneses y de volver a rendirles homenaje una edición más. Y este año serán 5 nuevos monolitos los que colocaremos en el Paseo de las Letras Aragonesas que dimos por inaugurado en el año 2019. Quiero agradecer especialmente, y nunca me cansaré de decirlo, a Olga, a Álvaro, porque son esos dos trabajadores incansables que siempre están encima para que todo salga a la perfección y que junto con Miguel, coordinados desde aquí del Ayuntamiento, hacéis ese trío, nunca mejor dicho, al hablar de las letras, ¿no? Pero la verdad que hacen un muy buen equipo y hace que todo salga rodado como se suele decir. Y que además esta feria, con todo ese cariño, con toda esa calidez y con toda la cercanía con la que la trabajamos, luego tengamos ese feedback tan positivo que nos trasladan las editoriales y los escritores aragoneses. Vuelve el tren de la cultura, pero ya lo comentará el concejal. Y por mi parte, invitar a toda la provincia y a todo Aragón que vengan, que nos visiten, que disfruten del Puente de la Constitución de la Inmaculada con nosotros, en lo que es para Monzón una de sus ferias más importantes y un referente cultural en todo Aragón. Así que muchísimas gracias a los tres, de verdad, gracias por vuestro trabajo y le cedo la palabra a Miguel. Muchas gracias, señor alcalde, y gracias porque tienes una videoconferencia, has pausado y seguramente tendrás que volver a ella. Y bueno, como decía el señor alcalde Isaac Claver, empezar por esos agradecimientos, ¿no?, que siempre hacemos a Olga, a Álvaro, ¿no? Pero en este caso yo lo haría incluso un poquito más grande, ¿no? Para este año la verdad es que nos han apoyado mucho, nos han ayudado mucho. Hemos tenido estos actos previos, la segunda jornada de novela histórica. Nos queda una presentación que tendremos el día 30. Sí, 30, María Frisas. Y ya con eso nos metemos, como aquel que dice, ya en la Feria del Libro. Y meterse en la Feria del Libro Aragonés en esta 28 edición supone mucho. Supone, primero, volver otra vez a la institución ferial. Ya no tenemos que hacerlo en el parking. Es una demanda que tuvimos de las editoriales y, evidentemente, ahora la pandemia nos permite volver a la institución ferial. Hemos hecho un giro, ¿no?, en esta Feria del Libro Aragonés, ya que a mí me gusta tanto girar las ferias, ¿no? En este caso hemos introducido, evidentemente, un homenaje que teníamos que hacer en mayúsculas, que es Ángel Guinda, que siempre nos apoyó en la Feria del Libro, que tiene su monolito. Desgraciadamente va a ser el primer fallecido que tiene el monolito. Y la verdad que se fue con todo el dolor de nuestro corazón porque, como digo, es un gran escritor de poesía que nos apoyó en todo momento y cada vez que decíamos Feria del Libro Aragonés, el hombre venía, el hombre nos arropó con el acto estando muy enfermo y la verdad es que desde aquí nuestro cariño, ¿no? Por otro lado, tenemos el día 5, ¿no? Nuestra Luz Gabás, Premio Planeta, en este caso junto a la Concejalía de Cultura, organizamos esta presentación que yo creo que no hace falta presentarla, porque que Luz Gabás te diga quiero presentar en Monzón mi libro Premio Planeta fuera de las grandes ciudades, evidentemente abre todas las puertas. La verdad es que vamos a tener un aforo grande pero limitado, es decir, tenemos ese auditorio que vamos a tener dispuesto para ella, para Luz Gabás, para que nos presente, para que echarle un ratito con nuestra Olga Asensio y junto al alcalde vamos a tener esa presentación del libro de Luz Gabás que creo que va a ser impresionante.
La 28 edición de Feria del Libro, que luego os explicará un poquito más los pormenores tanto Olga como Álvaro, sí que queríamos que desde el principio tuviese esa mirada, ¿no?, al mundo infantil. Es decir, si veis nuestro cartel, hay una niña leyendo libros, esa batalla de los libros, y este año lo que vamos a hacer es que va a haber muchos actos infantiles, ¿vale? Incluso tenemos, me adelanto a los codirectores, el cierre de la feria no va a ser una actuación musical, como siempre había sido, sino este año vamos a tener a los titiriteros de Binefar. Entonces, lo que queremos es que pues sea atraer al público infantil, sobre todo a todo el mundo, ¿no? Pero evidentemente ponemos este año el titular de que nos vamos al mundo infantil, ¿no? Vamos a tener muchísimos talleres infantiles, vamos a trabajar con los colegios que nos han ayudado desde la Concejalía de Cultura y Educación, vamos a tener muchas actividades enfocadas para ellos. Es más, veréis una sorpresa fuera de la feria, que aunque no pertenezca a la Feria del Libro Aragonés, lo presentaremos, va a ser espectacular cómo va a lucir, ¿no?, ese centro de Monzón. Y bueno, referente al tren de la cultura, siempre estábamos reivindicando ese tren, ¿no? Siempre que decíamos, lo llenaremos, no lo llenaremos, acercan las fechas, hay que poner otro vagón. Pues bueno, este año hemos dicho, oye, el tren lo vamos a traer 2 días, el día 6 y el día 8. Es la primera vez que se hace. Yo confío en que todos los aragoneses, todos los zaragozanos y los que viven alrededor de Zaragoza llenemos esos 2 trenes que van a venir para Monzón. Van a poder visitar el Belén Monumental de Monzón y evidentemente a un precio pues como había antes de la pandemia, que eran esos 10 euros ida y vuelta, con un horario muy adaptado para ellos. Entonces, decir que la Feria del Libro Aragonés se presenta en un formato en el que volvemos a la institución ferial, volvemos otra vez a las cifras de editoriales de años anteriores a la pandemia. Tenemos esa nave llena por completo, tenemos muchísimas presentaciones, muchísimas actividades. A lo primero, cuando empezamos, Álvaro, que se vuelve loco con esto de las presentaciones, decía, no me caben más. Digo, pues vamos a tener que estirar 1 hora la Feria del Libro Aragonés porque hay que meter a todos los escritores y a todas las editoriales. En este caso no me han hecho caso, no hemos estirado más horas porque si no va a ser muchísimas horas, pero agradecer a todos los escritores y a todas las editoriales que van a venir a Monzón el 6, 7 y 8 de diciembre a presentar todo lo que han escrito durante este año, incluso algunas novelas nuevas, algunas presentaciones de libros nuevas que van a ver la luz por primera vez en Monzón, en esta Feria del Libro Aragonés. Y sobre todo me gustaría pues agradecer también al alcalde, que os digo una cosa, que con Luz Gabás la verdad que bueno, pues ha estado trabajando con ella codo a codo en muchas de las actividades, de las cosas que nos decía, para poder presentar a Monzón con ese orgullo que nos caracteriza de tener una montisonense Premio Planeta. Y cuando digo eso, pues se me llena hasta la boca, ¿no? Ahora vengo de Huesca y se lo decía, digo, no sé cuántos premios Planetas tenéis en Huesca, digo, pero Monzón viene el día 5. Entonces, pues bueno, pues ahora a mí, yo me callo ya, le paso la palabra a Álvaro. ¿Algo? Pues venga, Olga. Y como decir, gracias. Igual sí que por un pequeño... Sí, me he dejado de comentar un matiz que también es muy positivo, y es que en esta intención de esta Feria del Libro Aragonés de este año, uno de los objetivos, como decíamos, el principal objetivo es acercar los libros a los niños, a los más infantiles, y este año además contamos con un escritor aragonés que es buen amigo, que se llama Alex Sánchez. Él llegó a ser futbolista de Primera División, llegó a debutar en Primera División y tiene una discapacidad física. Entonces, ahora que entramos en la Semana de la Discapacidad y hablamos la semana siguiente de lo que es el ámbito educativo con la Feria del Libro Aragonés, con Alex Sánchez hemos organizado con la Concejalía de Cultura y también gracias a Olga una charla para secundaria en la que él podrá hablar de su ejemplo de superación. Y también le quiero agradecer desde aquí la buena predisposición que ha tenido Alex para venir aquí y mostrar su libro, cuyo prólogo es de Ander Herrera, otro jugador también de Primera División conocido. Ese era el matiz que quería introducir y la especial vinculación este año de la Feria del Libro con los más pequeños de la casa. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Isaac, y muchas gracias a Miguel. No hace falta que me lo digáis, lo hago con todo el placer del mundo, encantada de poder seguir colaborando con el Ayuntamiento de Monzón
en algo que me apasiona, y es que los escritores y los creativos nos acompañen y así los podamos disfrutar en vivo y en directo. No me voy a extender con todo el programa porque para eso tendríamos que tener aquí una rueda de prensa de 2 horas, sino que me gustaría destacar algunos actos, no porque sean más importantes que los demás, porque cada presentación tiene su importancia y cada escritor así lo desea y pone todo el cariño en lo que nos va a presentar, pero sí que hay algunos actos que no debemos olvidar en aras de esa doble faceta que tiene la Feria del Libro Aragonés. Ya hace 28 años se intenta siempre conjugar la tradición con aspectos más novedosos que vienen a veces con los tiempos y a veces con las formas. Los tiempos estos años pasados nos han marcado que teníamos que hacer las cosas de una manera y ahora, pues como decía Miguel, ya podemos volver a la feria. No vamos a volver a dobles presentaciones en 2 escenarios porque aquello ya se hizo, tuvo su momento y creemos que era más adecuado ahora centrarnos en presentaciones más cortitas, y muchas veces los propios autores nos dicen que casi prefieren la conversación directa con los lectores o que luego se cuelgue en las redes, como supongo que Álvaro luego explicará. Entonces vamos a tener muchísimas presentaciones. Hay cada vez un aumento de autoediciones, personas que quieren poner por escrito pensamientos, ideas, sensaciones o muchas veces vivencias. Y, por otro lado, también hay muchas editoriales. Entonces, tenemos las dobles facetas. Aquellos escritores que prefieren solo firmar y charlar con los lectores y aquellos otros que sí que quieren presentarlo. Entre los que quieren presentarlos, tienen ustedes una lista provisional porque se están cerrando aún algunos detalles y luego porque hay personas de las que son clásicas en la FLA y que no presentan concretamente un libro, pero naturalmente estarán firmando. Ahí, por ejemplo, en esa lista pues les falta José Antonio Adel, que es un clásico dentro de la Feria del Libro Aragonés, o nos falta Sandra Araguás, que tiene la editorial Sin Cabeza y que ya estará todos los días, pero ahí todavía no la hemos puesto por acabar de cerrar todo. Uno de los actos más destacados desde que dio inicio el Paseo de las Letras Aragonesas es esa inauguración de monolitos, y este año pues vamos a tener representaciones en varios campos. En el campo de la poesía estará Trinidad Ruiz Marcellán, que además es la persona que siempre editó a Ángel Guinda, y que también estará el día 4 en ese homenaje que le haremos en el Blues, y en el que, además de presentar el libro Espectral en aragonés, pues contaremos con una actuación de recitado de poemas de Ángel Guinda a cargo del grupo Poetas Bajo las Estrellas, que también nació aquí en Monzón. Tendremos como representante, nos gusta siempre en estos premios poner un poco todos los ámbitos, aunque es muy complicado abarcarlos todos cada año, y eso que puedo decir, y vuelvo a dar las gracias al Ayuntamiento, que cuando les digo, venga, este año otros 5, y me dicen, Olga, que cuestan dinero, digo, bueno, va, pues 5. Y entonces dicen, vale, pues bien. Quiero decir que es un esfuerzo grande y yo lo agradezco porque es una apuesta como muy personal y me encanta. Estará María Frisa, que es la que presenta el libro el próximo miércoles, porque es una gran escritora de novela infantil, juvenil y para adultos. Toca todos los campos y en novela, y tiene muchísimo éxito. Tendremos a una persona que también ya ha estado varias veces con nosotros y que tiene proyección nacional e internacional, que es Ignacio Martínez de Pisón. Sus novelas son todas exitosas. Juan Ferbriones, porque este año dedicamos una parte más específica al cómic y él es uno de los dibujantes que mejor lo hacen y que además es casi, bueno, es vecino de Barbastro. Y después tendremos al pregonero, que hemos elegido a Juan Bolea, porque no teníamos ningún representante de novela negra. Y la novela negra pues es de los géneros que más gustan. El que le gusta la novela negra es que se lo lee todo. Entonces, por ese lado, tenemos a estos escritores que el día 6, que es el día que es el pregón, nos acompañarán durante toda la tarde en Monzón y firmarán libros.
Además de eso, algunos de ellos participarán en otra de las novedades que tenemos este año. En la feria no se solían hacer ni mesas redondas ni entrevistas, pero es algo que las editoriales, la Asociación de Editores y las editoriales nos iban diciendo que para especializar un poquito más la feria era bueno crear estos espacios. Lo hicimos hace unos años, cuando me parece que cumplíamos el 25º aniversario, con una mesa redonda bastante grande, y este año vamos a hacer una en la que, dirigidos y coordinados por Antón Castro, charlarán un poco sobre todos aquellos aspectos que rodean al mundo del libro Martínez de Pisón, Manuel Vilas y Aloma Rodríguez, que también abarcan campos muy distintos. Del primero ya les he hablado. Manuel Vilas, además de narrador, es uno de los mejores poetas que tenemos y que acaba de sacar un libro y, por lo tanto, también lo presentará aquí. Y Aloma Rodríguez, que escribe más relato breve y más relato con mucho compromiso social. Y para cerrar un poco el protagonismo que le hemos dado al cómic, además de que ya está puesto desde el primer cartel, el día 8, que es jueves, porque ya con los días me lío un poco, entrevistará Juan Rollo, que es divulgador de cómic y además premio de la Asociación Aragonesa de Autores, a Antonio Altarriba, que es teórico del cómic, Premio Nacional de Cómic y Gran Premio de Cómic Aragonés. Es zaragozano, aunque ahora reside más fuera que en Zaragoza, pero porque tiene muchísimos compromisos. Por lo tanto, yo creo que estas dos aspectos, estas dos caras, pues son importantes, es importante resaltarlo porque son cosas todo nuevas. Aparte de eso, pues yo poco me queda por decir, que invitarlos a todos a que participen de la Feria del Libro Aragonés, porque no va a haber ningún sitio en el que se esté mejor que en la Azucarera y en sus alrededores. Así que muchísimas gracias por la atención y cualquier cosa ya nos preguntan después. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Miguel y concejal, el señor alcalde ha tenido que marchar, y Olga, compañera de fatigas en esta feria, ¿no? Que además, como decimos, es una de las que todas las ferias tienen su punto y tienen su aliciente, ¿no? Y nos hacen especial ilusión, sobre todo cuando llega la Feria del Libro, no por ser la última llegamos con menos energía, sino que al revés, que nos volcamos totalmente para cerrar con lo mejor, de la mejor manera que podemos y que podemos conseguir para traer a Monzón, ¿no? Como decíamos, como ha adelantado Olga y como ha adelantado también el concejal, este año pues nos hemos volcado sobre todo en el público infantil. Vamos a hacer pues eso, más talleres. Habrá un espacio en la planta baja, la planta de acceso, que será el espacio de la biblioteca. En ese espacio de biblioteca vamos a ir alternando algunos talleres orientados hacia público más menudo, hacia público infantil, con también pues algunas de presentaciones que van a ser en formato diferente del que estamos acostumbrados a ver, que puede ser pues el de los libros de los autores que escriben para un público ya pues más mayor, ¿no? Las presentaciones que venimos viendo en la Feria del Libro, que antes eran en 2 escenarios, en la Azucarera, y ahora se reducirán todas a un escenario, en la planta baja, porque así de esta manera centramos más la atención, si no mucha gente se perdía, era como un poco más complicado, y de esta manera todas las presentaciones también podemos seguir retransmitiéndolas en streaming, en esa página web, en ese portal de Feria del Libro Aragonés, y también en el Facebook de Feria del Libro Aragonés. De esta manera, pues también es los autores y muchos, sobre todo de las editoriales, luego hacen referencia cuando van a hablar en otros lugares de la presentación que hicieron en la FLA. Por lo tanto, nos mantiene mucho más vivos, mucho más tiempo que no solamente durante el tiempo de la feria, ¿no? Porque de esta manera es como un registro donde quedan plasmadas todas las presentaciones que ellos hacen, tanto las editoriales como los autoeditores. Por eso decimos, en ese escenario de la planta baja pues tendrán lugar tanto las presentaciones como los actos principales de la feria, sea la inauguración o el pregón, sean esas mesas redondas o alguna de las actuaciones que hemos preparado para el público infantil. Como
Como comentaba mi compañera Olga, el tema de los escritores hay que estar muy atentos todavía a la página web, porque esta mañana me han entrado 4 nuevos. O sea, se van dando de alta, pese a que marcamos unos plazos, pero muchos escritores pues tienen otros compromisos, y entonces cuando ya se consiguen cuadrar para poder venir a las ferias, cuando ellos se dan de alta en esta aplicación que estrenamos ya el año pasado con mucho éxito. Hace 2 años ya estaba en funcionamiento, pero sobre todo fue el año pasado cuando salió con más energía. Y entonces, pues bueno, ahí, como digo, nos van a presentar sus obras, y también tendremos ahí los horarios de las firmas que van a firmar ellos, de las firmas de sus libros. Habrá un espacio para firmas en la planta baja, habrá unas mesas también que estarán allí pues desde la Asociación de Escritores, que también este año hay que agradecerles pues que han hecho un esfuerzo, y van a venir más escritores dentro de la propia asociación, desde Zaragoza. Tendrán también allí el espacio como digo, de las mesas de las firmas, donde también pues los días 6, tras la inauguración de los monolitos, pues los homenajeados también tendrán un lugar allí para poder firmar libros a sus lectores. Durante el día 7, toda la mañana del día 7, estaremos realizando unos talleres también, conjuntamente con la Concejalía de Cultura. Ya ha comentado antes el señor alcalde la charla que luego iban a impartir también de superación y de motivación, pero también van a pasar todos los colegios, todos los centros de Monzón, los cuartos de ESO, o sea, de cada uno de los centros, de primaria, uy, que me he liado yo aquí con las notas, de primaria, ¿ves? El cuarto de primaria de cada uno de los centros vendrán a hacer un taller de ilustración con X Karma la Vida, con el tanto juego nos está dando este año, y entonces pues bueno, se ofreció también para hacer un taller de ilustración con los chavales, con todos los centros. La verdad que la respuesta ha sido muy buena. Y luego, pues bueno, como bien digo, muy atentos todo el mundo a la página de la Feria del Libro Aragonés, y muy atentos al Facebook también. Y como fin de la feria este año, como bien comentaba antes Miguel, hemos decidido, pues bueno, ya que volcábamos la feria hacia el público infantil, traer, que también ha sido pues muy fácil hablar con ellos, porque enseguida se pusieron a nuestra disposición, con los titiriteros de Binefar. Los titiriteros de Binefar, que como bien sabéis, pues bueno, hacen todo tipo de obras, y sobre todo para todos los públicos. En este caso, lo que van a representar es poesía para seres chorpatélicos. Ya disculparéis, es que el nombre tiene su aquel, pero fue una expresión que dijo Federico García Lorca a unos niños que jugaban, que decía: qué chorpatélicos sois. A raíz de este comentario, los titiriteros van a preparar un espectáculo de poesía y canciones de Federico García Lorca, León Felipe, Rafael Alberti, Nicolás Guillén y algunos poetas más, donde Gloria Fuertes, los hermanos Rincón, donde van a poder, digamos, jugar con estas poesías, cantar, y es un espectáculo pues bueno, muy, muy fresco para todos los públicos, y creímos pues que venía muy ligado como a esta Feria del Libro Aragonés. Por lo tanto, yo, como dice Olga, tampoco vamos a desvelar mucho más, porque todavía hay mucho más, porque lo mejor es que vengan a visitar la feria, tanto el 6, el 7 o el 8. Cada día hay actividades diferentes que pueden consultar en la web, porque estará todo actualizado, toda la información de los diferentes horarios. Y nada más, invitarles a todos, y si tienen alguna pregunta, pues estaremos encantados de responderles. Cuanto a estimaciones de presentaciones, autores y editoriales, esto es lo provisional, pero más o menos la estimación total, ¿cuál podría ser? 10 más arriba, quizás. Sí, 12. es que tampoco Sí. Presentaciones no caben más. Y luego, con los autores, es que es impredecible de momento, porque tampoco todos los autores de cada una de las editoriales aragonesas nos dicen cuándo vienen y en qué momento. Las editoriales muchas veces, pues si se pueden cuadrar, es lo que decía Álvaro, se cuadran y vienen. Luego hay otro condicionante. Hay autores o editoriales que no nos dicen que va a haber una presentación determinada o una novedad, porque están esperando a que salga realmente de imprenta, del horno. Y como está yendo la cosa ahora, que hay hasta falta de papel, pues a veces no pueden garantizar que esté el libro. Entonces son prudentes, y antes de decir vamos a presentar este libro y que luego no llegue, no lo dicen, y ese día aparecen, y es un plus. Por eso
es deseable lo que dice Álvaro de mirar en la web y también pues pasearse por la feria, sobre todo coger el programa de mano y además pensar que en la feria esa cultura impregna todo. No hemos hablado de las 3 exposiciones que hay y que cogen 3 ámbitos muy diversos, o que esos talleres que están dedicados más al público infantil también a veces se puede participar con los padres, pero es difícil sobre todo por eso, porque los escritores ni siquiera podemos tener un cómputo final, porque hay algunos que no nos lo dicen o que la propia editorial se sorprende al tenerlos, pero porque muchas veces no depende ni de ellos mismos. Entonces es algo que siempre va a ir a más, o sea, borrarse no se borra ninguno. Y además está muy bien eso, que no se borre nadie, pero que hay algunos que no podemos saber. ¿Y a partir de qué momento se podrán sacar los billetes del Tren de la Cultura? Pues estaban trabajando en ello. Creo que es a partir ya de a finales de esta semana. Creo que ya se podía empezar a sacar. Estamos a lunes, avisaremos. A mitad, jueves, a partir del jueves más o menos. Antes, cuando lo tengamos ya cerrado, porque es un tema de plataformas que tienen que... Luego, los que sean un poco, ya no sé si mitómanos o coleccionistas, el año pasado empezamos también a publicar en papel el pregón. El año pasado el de Melero, todos los que asistieron y luego algunos, porque quedaron ejemplares, pudieron tener ese pregón en papel, que al fin y al cabo es un documento para poder releer. Este año lo volveremos a hacer con Juan Bolea y también pues les invito a que vengan a escucharlo, y a aquellos que deseen empezar la colección ahora, porque el año pasado no se les ocurriera, hay todavía ejemplares de José Luis Menero que podremos poner a disposición hasta que se acaben, porque reeditar de momento no se reeditan, me parece. El espacio expositivo en planta baja. Sí. Sí, las exposiciones van a estar repartidas en las 2 plantas, y explico por qué. Planta baja sí que va a ser un poco más la planta que se dedica pues más a las actividades, como decíamos, biblioteca, presentaciones, y hay 2 exposiciones, una que la verdad que nos hace pues ilusión porque es sobre José Mor de Fuentes, ¿no? Otro ilustre montisonense al cual pues bueno, conocemos que tiene un instituto, que tiene una calle, pero pues muchas veces no conocemos mucho más sobre su historia, ¿no? Entonces, a través de toda esta exposición, pues podremos hacer un recorrido sobre la figura literaria de José Mor de Fuentes y algunos aspectos más importantes de su vida. También en la planta baja estará la del Bestiario Ilustrado de Aragón. Esto es una colaboración que nace entre un artista local, entre Blas Garreta, y un dibujante, podemos decir, que se llama Chema Lera, que ya nos presentó también hace 2 años una baraja ilustrada, también un trabajo muy chulo que también causó sensación aquí. Pues bueno, a raíz de un bestiario el Bestiario Ilustrado de Aragón, que él editó, pues bueno, se pusieron en contacto con Blas Garreta y han preparado una exposición que es entre las láminas de aquellos originales y unas esculturas que han hecho, pues bueno, que siempre existe esa colaboración que pasamos, digamos, de las letras, de las ilustraciones a algo más físico, ¿no? Y por último, la de Aves del Alto Aragón, esta estará en la planta superior, es una guía ilustrada de momento con 20 aves de aquí de la provincia de Huesca. También sabemos que hay mucha afición en Monzón a la ornitología y también, pues bueno, es una manera de vincular y de ligar esas aficiones, ¿no? La verdad que, vamos, hemos estado visualizando un poco las 3 y yo creo que van a gustar. Sí que me gustaría, porque claro, hay tantas novedades y tantas cosas que es muy difícil abarcarlo todo sin cansarlos. Comentábamos al principio que un homenaje que se va a hacer, porque era como algo que teníamos pendiente, era Ángel Guinda, el que ya nos acompañó en las cenas literarias y fue pregonero y tiene monolito, pero va a haber otro homenaje porque recientemente también falleció una montisonense que era escritora y que incluso llegó a estar entre las listas de los finalistas del Planeta, aunque no fuera la finalista oficial, y que es Encarnación Ferré. Encarnación Ferré se le hará un homenaje también en la Azucarera el día 8. Dentro de los actos de la FLA.
se da la circunstancia que acaba de publicarse un libro suyo, no un libro que ya escribiera últimamente, sino una reedición que Prensa Sunizar, la universidad que va haciendo publicaciones, acaba de sacar, y que se trata de un libro de relatos. Se titula La última tarde, de Virginia Woolf y otros relatos de mujer. También estará disponible en la feria para poderlo comprar, y cuya ilustración pues ha hecho David Guirao, otro de los ilustradores que siempre suele acompañarnos, que trabaja mucho en editoriales aragonesas, que ha participado en la última exposición itinerante de Animal de Libro, y es un libro de relatos cortito, muy apetecible, y que vendrá pues a poner un poco la guinda, nunca mejor dicho, a este homenaje de Encarnación Ferré. Es que nada, porque son acciones, están en el programa, pero no están dentro de lo que es ya habitual en la FLA. Sí, no, ya con lo que decía Olga, ¿vale? Y disculpar porque es que esta feria es muy grande y cada vez se nos hace más grande. No sé si al final vamos a tener que ser 15 días, un mes. No. Lo que tenemos es que hemos empezado en esta feria el homenaje póstumo que hacemos, por ejemplo, con la Encarnación Ferré, de todos los montisoneses que han estado escribiendo libros, ¿no? Es difícil, ¿no? En una sola feria, pues manejarlos a todos, ¿no? En este caso, el día de antes, el día 7, haremos otra Ramón Raluí, que también queremos hacer ese homenaje póstumo, y a partir de aquí creo que es de recibo, ¿no? Y ser bien agradecido a todos los que han escrito libros en Monzón, ¿no? Y queríamos tener ese guiño a partir de esta feria para adelante, de ir homenajeando año tras año. Sobre todo paciencia, porque hay bastantes escritores y evidentemente pues bueno, pues iremos año a año, ¿no? Y bueno, pues por no decir, hacer una composición, porque hay muchos actos, sí que es repetir un poco. Domingo 4 de diciembre en Blues Rock a las 7 de la tarde, Ángel Guinda. El lunes 5 de diciembre a las 7 de la tarde, Auditorio San Francisco, Luz Gabás. El día 6, 7 y 8 es la Feria del Libro Aragonés. El 6 por la mañana a las 11 hacemos la inauguración, y los monolitos, la inauguración de los monolitos es por la tarde, en el Paseo de las Letras Aragonesas. Lo digo porque en esta amalgama de tantas actividades pues nos podemos llegar a perder. Por eso, invitaros a todos y a todo el mundo a que venga a la Feria del Libro Aragonés y que disfrute de todas las novedades y las actuaciones que vamos a tener.